presentación del curso de Ingeniería Básica de Instrumentación y Control para el presente año, 2026. Yo me presento, soy el ingeniero Gustavo Klein. Trabajé bastantes años, más de 40 años en ingeniería, en varias empresas, la mayoría de los años en Techin, de Ingeniería y Construcciones, y en la especialidad justamente Instrumentación y Control. Fui jefe de departamento de ingeniería de Techin de Instrumentación y Control. Tuve la oportunidad de visitar varios países por proyectos. Justamente eso también me ha dado algo de experiencia en distintas, digamos, culturas y formas de desarrollar proyectos en ingeniería, ¿no? Estuve en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Perú, Ecuador, etc. Bien, como les comentaba, vamos a tratar de hacer el curso, digamos, un pantallazo para que ustedes se lleven una idea de más o menos lo que contiene. No se confundan, yo voy a pasar lo que se llaman filminas, un slide bastante rápido, pero esas no son la totalidad de las filminas o del contenido del curso, simplemente un muestreo para que ustedes tengan idea de los temas que se van a tratar. Después, otro punto importante es que si bien el curso se llama de Ingeniería Básica, acá lo que tenemos que tener, igual lo vamos a recordar después, cuando se dice Ingeniería Básica, en realidad no es que es algo elemental o tiene poco contenido, sino al revés, que es una ingeniería fundamental, que es donde se definen las filosofías y las criticidades de los proyectos. Entonces, hay una importancia fundamental en las ingenierías básicas. Otro tema importante es, si bien esto está orientado a la ingeniería básica de plantas industriales, ¿no? Petroquímica, refinería, destilería, no sé, siderúrgica o lo que fuera, los conceptos que se van a dar en el curso son para cualquier escala. O sea que directamente, si yo tengo una fábrica de lavandina y quiero enterarme qué dice la instrumentación y control, porque quiero ampliar la línea de producción y poner, automatizar alguna línea, bueno, esto me va a servir porque son conceptos generales que se utilizan en cualquier escala de planta. Bien, bueno, vamos entonces a comenzar el curso. Bien, ¿dónde surge la necesidad de este curso? Bueno, a través de los años que tiene ADECA vimos que había gente interesada en diferentes cursos para saber los principios básicos de instrumentación y control, de entender cómo era, digamos, la especialidad, inclusive cómo se podía diseñar, especificar, comprar, instalar todos los componentes de un sistema de instrumentación y control. Entonces, con había y hay cursos especializados por variables, por tipos de control, etcétera. Pero decidimos agrupar, hacer un curso integral para que se tuviera una idea integral de toda la especialidad. Entonces, de ahí surgió la necesidad de este curso, ¿no? Bien, los objetivos: introducir tecnologías, temas y problemáticas importantes de la especialidad, ¿no? De instrumentación y control, relacionados con los que normalmente tienen tareas técnicas, ¿no? Técnicos, supervisor, ingenieros, personal de operación, mantenimiento, etc. ¿Qué se va a dar? Conceptos generales, criterios, tecnología, procedimientos, documentación, qué tipo de documentación se necesita cuando se hace ingeniería básica, etc. El curso, ¿cómo se compone? 10 módulos de 3 horas cada uno, a partir del mes de abril del año 26. Bueno, acá figura el año anterior. En plataforma Zoom, por supuesto. Bien, vamos a ir haciendo entonces ahora la reseña de cada módulo, de los 10 módulos, y espero que me acompañe la voz. Como les decía, estuve con un poco de resfrío y espero que no me haya afectado mucho la voz. El primer módulo, el módulo 1A,
Ustedes se preguntarán por qué se denomina módulo 1A. Bueno, después están los denominados módulos especializados. O sea, que el que esté interesado en profundizar en este módulo en particular, en Ingeniería Básica de Instrumentos, en el desarrollo, habrá un módulo 1B fuera de este conjunto de módulos que se dará en alguna semana para el que esté interesado, ¿no? Fuera del conjunto de estos 10 módulos. El módulo será el módulo 1B especializado. Y así habrá el módulo de temperatura, presión, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el módulo 1A en particular es el concepto de ingeniería básica de instrumentos, que va a versar sobre cómo se interrelaciona la especialidad con las otras especialidades de ingeniería. Se van a ver algunos documentos. Ahora vamos a ver que se utilizan en ingeniería básica, conceptos de los tipos de instrumentos que se manejan, de campo, etcétera, cómo funcionan las oficinas de ingeniería actuales, la documentación y la preparación de pliegos, ¿no? Para el que tiene que ir más allá. Entonces, acá vemos una planta industrial grande, bueno, justamente lo que hablamos recién. Está orientada, digamos, a este tipo de plantas, pero el curso puede ser utilizado en cualquier magnitud. Como decíamos, de este módulo va a dar los conceptos de ingeniería en general, que se entiende por ingeniería actualmente, ¿no? Pues por ingeniería siempre se piensa en planos, nada más. Bueno, actualmente en la ingeniería es mucho más que planos, hay maquetas, hay software de diseños, se utilizan maquetas 3D para el desarrollo de ingeniería, etc. Se va a hablar de ese tipo de conceptos. Después se va a ver la interrelación de la instrumentación y control con el resto de las especialidades de ingeniería, ¿no? Los procesos, los equipos, las cañerías, las instalaciones eléctricas, edificios de cultura, etc. Así cómo se interrelaciona la especialidad esta con el resto. Se va a definir bien qué concepto tiene la instrumentación y control, un paralelo con lo que hace un ser humano, ¿no? Es decir, de tomar un determinado objetivo y controlarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver en desarrollo en este módulo ese tipo de paralelo para que se entienda bien lo que es instrumentación y control. También vamos a ver en este módulo las etapas de un proyecto, justamente para ubicarnos bien en dónde se coloca la ingeniería básica. Si ven el diagrama, como decíamos antes, es la ingeniería que define los puntos más importantes, críticos, que definen el proyecto de instrumentación y control. Después de esto ya viene la parte ejecutiva, que se llama ingeniería de detalle, etc. Bueno, eso vamos a desarrollar en el módulo estos conceptos. Pero me interesa que tengan bien claro el concepto de ingeniería básica como ingeniería fundamental. Vamos a ver la documentación que se utiliza en las ingenierías, los documentos de otras especialidades y los documentos propios de la especialidad, como pueden ser hoja de datos, listado de instrumentos, especificaciones técnicas, etc. Y otros documentos que son típicos de la ingeniería de planta, ¿no? Como los diagramas de calidad de instrumentos. El ejemplo que le decía recién, diagramas PNID. Lo mencionamos porque es un documento muy importante que se utiliza en este tipo de ingeniería. Piping and Instrument, diagrama de cañería y instrumento. Todos estos que ven acá, estos circuitos, son los instrumentos famosos de los cuales estamos hablando. Otro ejemplo de documentación de ingeniería, ven una lista de instrumentos. Bueno. Y ya nos íbamos a introducir despacito en los conceptos generales de instrumentación y control, los tipos de instrumentos, válvulas de control, sistemas de control, etc. Ahí va a haber un pantallazo general.
Finalmente, en este módulo ya vamos a ver el funcionamiento de las oficinas modernas de ingeniería con todo sistemas informáticos, cómo se confeccionan pliegos técnicos, documentación, etcétera. Bien, vamos al módulo 2A. Recuerden lo que les comenté, lo que vimos anteriormente del módulo 1A no es no es para todos los temas que se van a incluir, es simplemente para que ustedes tengan idea de la cantidad de cosas que se van a mencionar o desarrollar, ¿no? Vamos al módulo 2A. El módulo 2A ya vamos a introducirnos los conceptos básicos y comunes de los instrumentos de medición, que son los parámetros que definen cada instrumento, errores, precisión, exactitud, rango, span, etc. Y después también va a estar, se va a comenzar a hablar de la primera variable importante en control o instrumentación, que es la presión. Vamos a ver que hay 4 variables fundamentales que se manejan en prácticamente todas las plantas, bueno, de las cuales se van a ver en los módulos. Entonces, como decíamos, vamos a hacer introducción a los tipos de instrumentos de medición, a los distintos tipos, para que ustedes vean la diversidad que hay, de sensores, transmisores, etcétera. Y como les comentaba recién, cuáles son las variables importantes que tenemos en una planta industrial. Acá figuran 5, incluimos análisis porque en algunas plantas incluye la medición de pH o de oxígeno, etcétera, pero las importantes son estas 4: caudal, presión, temperatura y nivel, que son que prácticamente en todas las plantas industriales o de cualquier tipo se miden. Por eso hay un módulo dedicado a cada una de ellas. Entonces, se hablará en general de los grupos de instrumentos. Cuando hablamos de instrumentación, bueno, se incluyen diferentes tipos de instrumentos. Bueno, acá hay, sin ser extensivo, bueno, esto no significa que solamente existen estos, pero estamos hablando de sensores, indicadores, transmisores, interruptores, analizadores, elemento final de control y elemento de seguridad. Normalmente esto es lo que compone la instrumentación de campo o local de un sistema de instrumentación y control. Bueno, eso es lo que se va a ir viendo en las distintas etapas del curso. Bueno, acá ya vamos introduciendo en cuáles son los factores que hay que tener en cuenta para seleccionar un instrumento, ¿no? El tipo de medición, uso, función, tecnología, normalización, los estándares que se usan, parámetros, lo que hablamos recién, qué exactitud, repetibilidad necesito, consideración económica, confiabilidad, etc. Bueno, esto se va a hablar en particular. Como decíamos, vamos a ver en este módulo, se va a ver los parámetros que definen el comportamiento del instrumento, como por ejemplo la precisión y exactitud. Acá hay un ejemplo para definirlo bien, porque siempre hay confusión entre precisión y exactitud. Bueno, se va a definir bien lo que significa precisión y exactitud y otros parámetros típicos de los instrumentos, lo que se llama alcance, rango o span, range, bueno, supresión, elevación de C, etc. O sea, todos elementos o parámetros que se utilizan para definir un instrumento, un transmisor, etc. Bien, en este mismo módulo, bueno, entonces vamos a ingresar a las 4 variables importantes o típicas de cualquier planta. Presión. Bueno, la presión, ¿por qué es una variable importante? Y de repente, fíjense un oleoducto que tiene que bombear petróleo a cientos de kilómetros. ¿Cuál es la variable fundamental en un oleoducto? Bueno, la presión de salida de las bombas, porque si no el petróleo no llega al final del caño, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta cómo se convierte en una variable fundamental. Bueno, la planta lo mismo, tiene condiciones de importancia, ¿no? Entonces, fíjense, se va a hablar de la
importancia de esta medición y de cómo hay que medirla correctamente, ¿no? Los tipos de sensores que se utilizan para la medición, los indicadores locales o transmisores, los distintos tipos de sensores o medidores de presión. Acá se ven en un pantallazo qué tipo de medidores, transmisores, indicador local, transmisores de presión o de presión muy baja, etc. Bueno, en definitiva, se van a ir viendo los distintos tipos de mediciones de presión. Bien, vamos entonces ya al módulo 3A, ¿no? Vamos a seguir con las variables de medición, las importantes. La segunda medición importante es caudal. ¿Por qué decimos que caudal es importante? Bueno, otro ejemplo, fíjense una refinería que exporta o vende combustible a través también de un caño, se vende combustible o se introduce en un barco, lo que sea. Lo que tengo que medir yo es el caudal para ver la cantidad que estoy vendiendo y facturando. Entonces ahí la importancia de la medición de caudal y de tener una buena exactitud, ¿no? Entonces, otra variable con su importancia en definirla bien según el tipo de planta que yo esté utilizando, ¿no? Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias grandes de las mediciones de caudal. Acá vamos a ver diferentes tipos, se van a ver diferentes tipos de mediciones de caudal, diferentes elementos, sensores de caudal. Y bueno, se va a ver una clasificación general de medición de caudal. La general es la medición volumétrica o másica, digamos. Llévense ese concepto, bueno, se van a ver, digamos, en detalle esas mediciones, donde se utiliza una u otra. O sea, medir el volumen de caudal que pasa por un caño o medir la masa de los kilos por hora que pasan por un caño, ¿no? Según el tipo de planta, lo que me interesa a mí, se va a utilizar cada una de estas tecnologías. ¿Cómo se seleccionan los tipos de instrumentos de caudal? Bueno, se tienen en cuenta estos parámetros, ¿no? Viscosidad, gravedad, qué tipo de fluido mido, líquido, gas, vapor, interfase, bueno, tipo de, todos los parámetros que tengo que tener en cuenta para hacer una correcta selección de la medición de caudal, ¿no? Bueno, eso se va a ver en este módulo. Y se van a dar ejemplos, ¿no? de medición, de elementos de medición de caudal, ¿no? Acá vamos a ver algunos ejemplos: placo edificio, un sensor de flujo másico, Coriolis, por ejemplo, un sensor electromagnético de caudal, un sensor ultrasónico, un medidor ultrasónico de caudal. Bueno, es decir, los distintos tipos, esto por supuesto no son todas las mediciones que existen, ¿no? Simplemente lo ponemos como ejemplo de lo que se puede ver en este momento. Acá vemos una instalación típica de un sensor un transmisor de caudal, ¿no? Con una placa de juicio, para que vean cómo se lleva a la realidad esta ingeniería. Bien, disculpen si voy un poco rápido, pero la idea de esto es, no vamos a dar el curso acá, ¿no? Simplemente ustedes tengan un pantallazo del tipo de temas que vamos a ver, ¿no? Y lo que estoy hablando es una porción muy chica de cada módulo, ¿no? Imagínense, cada módulo va a durar 3 horas, entonces ahí se va a desarrollar en detalle el tema de selección del instrumento, los tipos, las variables que intervienen, etc. Bueno, la tercera variable de importancia, temperatura, ¿no? Es el módulo 4A. Los distintos sensores, medidores de temperatura que se utilizan, se van a hablar. ¿Cuál es la importancia de la medición de temperatura? Bueno, de repente en una planta hay reactores químicos que son muy sensibles a la variación de temperatura. Hay que mantener la temperatura de reacción en un determinado valor y con una precisión y exactitud determinada, si no la reacción se dispara o no produzco
lo que yo necesito. Bueno, ahí la importancia de la medición correcta de temperatura, ¿no? Entonces, fíjense, cada variable tiene su importancia según dónde estoy interviniendo. Bueno, acá se verán los distintos tipos de sensores de temperatura, los rangos de medición que se utiliza cada sensor. Normalmente o actualmente se utilizan sensores eléctricos de medición, termocuplas, termoresistencias, termistores. Se verán las diferencias entre los distintos sensores, los rangos utilizados para, por ejemplo, termocuplas, conversores de temperatura, ¿no? Que se utilizan para introducir después la señal a un sistema de control. Bien. Bien, entonces vamos ahora a la cuarta variable, medición de nivel. El nivel también interviene, es una variable que según el tipo de planta es de importancia, ¿no? Tomamos el ejemplo de una refinería que tiene un parque de tanques donde almacena los productos. Además, tiene que haber una medición muy exacta del nivel o volumen almacenado en cada uno de esos tanques, que corresponden al producto. Entonces, de ahí la importancia de seleccionar una medición de nivel que sea adecuada para esos tanques, ¿no? Bueno, como este y cualquier otro proceso o sistema que me requiera la medición de nivel. Discúlpenme por la voz un poco. Se verán los distintos tipos de medidores de nivel, ¿no? Distintos sistemas, y se dan ejemplos de medición de nivel, mediciones de nivel modernas, como la medición de nivel por radar, algunos ejemplos de cómo se instala, medición de fondo, tope, lado de tanque, medición con servosistemas, que utilizan servosistemas para medición con alta precisión, para medición del nivel de tanque, medición magnética, de nivel magnéticos, medición de nivel por dipicel, celda de presión diferencial, es esto, también se verán, se colocan en un lado del tanque y miden la presión hidrostática de la columna de líquido, ejemplos de instalación del nivel, etc. Bien, un poco las cuatro variables que vimos son conceptos generales, ¿no? Se va a ver la importancia de cada una de las variables, dónde se aplica, qué tecnología se usa, qué variables tengo o parámetros tengo que tener en cuenta para seleccionar correctamente una medición, etc. Entonces eso se va a aplicar en conjunto. Pues vamos al otro punto, o elemento de campo que es importante, ¿no? Que es el elemento final de control. Acá a lo mejor para algunos de los que está escuchando que no tiene un concepto claro de lo que es instrumentación y control, simplemente le hago el comentario. Lo que vimos hasta ahora son todos los sensores, elementos que miden, sensan las variables que están ocurriendo en las plantas, ¿no? Temperaturas, presiones, niveles. Esas variables se transmiten de alguna manera a lo que se llaman sistemas de control. El sistema de control analiza esas variables y produce una señal hacia los elementos finales de control, que son las válvulas de control normalmente, que son las que varían los caudales en la planta para lograr estabilizar o que el parámetro que varió vuelva al valor especificado, ¿correcto? Entonces, para que tengan idea de lo que estamos hablando, qué parte, digamos, del sistema, lo que se llama lazo de control, estamos hablando. Hasta ahora estamos hablando de los elementos de campo. Vimos todas las variables y ahora en este módulo vamos a ver el elemento final de control, que son las válvulas. Se van a ver
válvulas de control, globos, esféricas, mariposas, los actuadores, variadores de velocidad, software de cálculo. Bueno, se van a dar las pautas de la selección de este tipo de válvulas, cuáles son las consideraciones generales sobre la selección de estas válvulas, rango de caudal, función, el tipo de válvula, parámetros operativos, materiales, calidad de regulación, curva de regulación, actuadores, etc. Acá vemos ejemplos de lo que estamos hablando, el tipo de válvula, válvulas tipo globo, autorreguladoras, válvulas rotativas, una válvula mariposa, una válvula esférica, una válvula motorizada, el motor que la mueve, y un variador de frecuencia. Verán cortes mecánicos de las válvulas, un corte de la válvula que se inserta sobre la cañería, ¿no? Este es el vástago que se mueve para arriba abajo y varía el caudal. ¿Bien? Los actuadores neumáticos que mueven ese vástago se van a ver. Las curvas de regulación de las válvulas, que se llaman curvas inherentes de regulación, cómo regulan en función de la carrera del vástago del caudal. Algún ejemplo digamos, tirando la parte del proceso de cómo se instala la válvula y su función de regulación, ¿no? Seguimos con los tipos de válvulas rotativas, las mariposas y las esféricas, los distintos tipos de válvulas. Por ejemplo, una hoja de datos, uno de los documentos que se utiliza en ingeniería, las hojas de datos. Un ejemplo de una hoja de datos de una válvula de control. Así también hay hojas de datos de transmisores, indicadores, manómetros, presostatos, etc. Se verán ejemplos de este tipo. Cómo o dónde se encuentran las instalaciones reales de las válvulas. Acá vemos una instalación de una válvula, otra válvula más. Variadores de velocidad, que a veces en vez de válvulas se utiliza un variador de velocidad que logra el mismo cometido de la variación de caudal según la señal que le viene del sistema de control. Finalmente, alguna referencia a los software de cálculo de las válvulas, los diferentes software que se utiliza para el cálculo de la válvula de control. Bien, vamos al siguiente módulo, módulos 7A. Sistema de control, monitoreo y seguridad. Bueno, como les hice una pequeña introducción antes, entonces ya tenemos visto los elementos que están instalados en campo. No es que estemos vistos, sino que hicimos un pantallazo en los módulos anteriores de lo que se ve, lo que podemos encontrar en campo, los sensores, transmisores, etcétera, y después las válvulas de control. Entonces, todo esto hay que unirlo y se unen que a los sistemas de control. Hay un módulo dedicado al vínculo, a la transmisión de datos, que lo vamos a ver al final, que vinculan los sensores, transmisores al sistema de control y después del sistema de control a los elementos finales, las válvulas. Entonces, hay diferentes sistemas de control, de monitoreo y seguridad en las plantas según la función que yo requiera. Acá hablaremos de lo que se llama el sistema de control distribuido, PLC, SCADA, Emergency Shutdown, Burn Management, Fan and Gas, etc. Se empezará por el concepto de lazo de control, un poco lo que comentábamos recién. Los sensores, el controlador y la señal que va al elemento final de control. Este es un ejemplo de un intercambiador de calor. Se dará este ejemplo. Después veremos un pantallazo, los diferentes sistemas de control, según mi requerimiento. Y ya se particulariza, se va a ver en particular qué es un sistema de control distribuido, un DCS, cuál es la diferencia con otros sistemas de control, cómo es lo que se llama arquitectura. En las plantas modernas hay arquitectura del sistema de control, con lo que se llama, esto lo vamos a ver en la parte de comunicaciones, el último módulo,
hay un bus de comunicaciones de todos los sensores, transmisores, guardas, demás, que van a un bus de datos. Ese bus de datos transmite a un bus central, un notebus, donde están los monitores y el sistema de los funcionadores de control conectados. Se verá el PLC, otro de los sistemas de control importantes que ustedes deberán conocer. Controlador lógico programado. Bueno, se definirá qué es un PLC, cómo está constituido, los elementos básicos de constitución de un PLC. Tercer sistema se verá el SCADA, también que lo habrán escuchado nombrar, los sistemas SCADA, que son sistemas supervisorios. También se hará un análisis del sistema, cómo está compuesto. Son sistemas de supervisión y adquisición de datos muy típicos por ejemplo, hablamos antes del ejemplo del oleoducto. Se utilizan escadas, la arquitectura típica de una escada, con lo que se llaman las remotas, las RTU, que van tomando datos a lo largo del gasoducto, etcétera. Y finalmente se verán los elementos de interfase con los operadores, los sistemas de control, ¿no? Los sistemas de control tienen en las pantallas las interfaces con los operadores del control. Entonces se verán lo que se denominan interfase hombre-máquina, Human Machine Interface. Entonces, el tipo de pantallas, cómo se arman, por ejemplo, acá una pantallita que le aparece en la pantalla al operador, mostrando los equipos y los datos de operación, en la otras pantallas, otro tipo de pantallas que se pueden armar. Lo que se llaman históricos y tendencias para seguir una variable como va variando en el tiempo. Bueno, todo esto lo vamos a ver en este módulo. Vamos al módulo 8A. Estrategias de control. Bueno, lo que vimos hasta ahora fueron, digamos, en los primeros 7 módulos fueron todo hardware, digamos, los fierros de un sistema de instrumentación y control. Los transmisores, sensores, los sistemas de control, las válvulas de control, etc. Pero todo esto tiene que, en los sistemas de control hay que definirle una filosofía de control. Decir, bueno, tengo que controlar un intercambiador de calor, una caldera, un horno rotativo, una bomba. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, este módulo está dedicado justamente a las estrategias de control, para ver los distintos casos y cómo hay que analizar cada tipo de caso y qué control me conviene aplicar en estos casos. Entonces, lo primero que dicen en la estrategia es tener claro el proceso, ¿no?, que tengo que controlar. Si es un horno rotativo o es una caldera o es una torre de destilación, tengo que conocer el proceso, que normalmente me lo da la especialidad proceso de ingeniería, y decir, bueno, acá hay que controlar la presión en el tope de la columna, el caudal de alimentación, el nivel del fondo de columna, es decir, las variables hay que definirle y ver qué variable me conviene controlar, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la planta se estabilice en determinados valores, porque eso es la función del control, la estabilidad para que la planta funcione en determinados valores de presión, temperatura, caudal. ¿Para qué? Para lograr un determinado producto, ¿correcto? Pues, si varían las condiciones operativas, no voy a sacar lo que necesito sacar, ¿no? Imaginen una torre de destilación. Si yo en la bandeja número 35 no logro una temperatura de 235 grados, no voy a sacar nafta por ahí, voy a sacar queroseno, otra cosa. Entonces, esa es la importancia de tener claro qué tengo que controlar, ¿no?, para lograr mi producto. Y otros requisitos en función de seguridad, etc., los transitorios que debo tener en cuenta, ¿no?, etc. Bueno, como hablamos, por ejemplo, una columna de destilación, es la variable que hay que controlar.
Eh, cómo se comportan los controladores, ¿no?, ante una perturbación, lo que se llaman respuestas de primer orden, segundo orden. Entonces se va a ver un pantallazo de todo esto para que tengan claro cómo reaccionan los controladores, los tipos de control que hay normalmente, lo que se llama control proporcional, integral, derivativo, las respuestas que tienen, para también tener en cuenta a la hora de seleccionar los controles. Ya controles más elaborados, como es el control en cascada, cuando un controlador le da lo que se denomina set point, lo van a ver en los módulos, es el valor de consigna que se le da a un controlador para que el controlador mantenga ese valor, ¿no? Porque estamos diciendo una temperatura, un caudal, una presión. Otro tipo de control especial, control feed-forward, cuando hay perturbaciones que pueden afectar al proceso, y no son fácilmente detectadas. Entonces yo puedo incorporar este tipo de control. Un ejemplo, por ejemplo, para un intercambiador de calor, cuando viene el líquido frío, varía el caudal, lo puedo detectar y con eso incrementar el control correcto de la temperatura de salida del intercambiador. Otro ejemplo, bueno, acá lo mismo, el intercambiador. Calderas, generadores de vapor, el tipo de control que se utilizan. Con lo que se llaman controles de nivel de un elemento, dos elementos, tres elementos. Con todo esto, recuerden que estos son los transmisores de las variables. Transmisor de nivel, level transmitter, pressure transmitter, temperatura, medición de temperatura, etcétera, que se procesan en el sistema de control y dan finalmente la señal a la banda de control. Y finalmente alguna referencia se irá a las próximas tecnologías que posiblemente estén relacionadas con inteligencia artificial, a ver cómo pueden llegar a afectar el control, ¿no? El control de plantas. Bueno, vamos llegando a los dos últimos módulos. El módulo 9A, un elemento importante para las plantas es todos los factores y elementos que intervienen en la seguridad de planta, ¿no? Elementos y sistemas de seguridad, tanto para seguridad personal, operativa y patrimonial, ¿no? Tanto para la seguridad del operador como de la planta misma y últimamente también del medio ambiente, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en este módulo se van a ver tanto los elementos como sensores y la parte de mediciones, en el caso de inflamables, cómo se puede sistematizar la medición de áreas, etc. Entonces, bien, acá tenemos un ejemplo, una válvula de seguridad que protege a una instalación de una sobrepresión. Bueno, la válvula permite que esa sobrepresión no llegue a romper un caño. Un ejemplo de protección de seguridad. Se verán los distintos sistemas de seguridad, ¿no? Desde la operación normal de la planta, como si una variable se va fuera de control, cómo se produce lo que se llama el shutdown del proceso, el cierre del proceso, o el cierre de emergencia del proceso. Se irán viendo los distintos sistemas. Se verán en accidentes emblemáticos de algunas plantas que justamente no se dedicaron demasiado a estudiar la parte de seguridad, ¿no? Piper Alpha, Bansi, bueno, todos fueron accidentes muy emblemáticos que costaron cientos de millones de dólares, ¿no? Entonces, acá se verá, por ejemplo, para plantas que manejan combustible, como son refinerías, almacenamiento de combustible, etc., lo que se llama clasificación de áreas, ¿no? Es decir, cuando manejan combustible, las áreas quedan lo que se denomina clasificadas según el tipo de combustible, y con esto
se debe definir el tipo de instalación de instrumentos y eléctrica que yo tengo que utilizar justamente para eh, garantizar la seguridad de la planta, los distintos sistemas de clasificación de agua que existen normalmente. Nosotros acá en Argentina manejamos dos: el sistema IS, que es el europeo, y el NEC, que es el americano, ¿no? Los distintos son equivalentes, digamos, con alguna diferencia en el tipo de clasificación. Tipo de sensores, de detectores de gas, mezcla explosiva, humos. Sistemas de estanqueidad mecánica de los cerramientos, ¿no? Que es la clasificación IP, que la van a ver ustedes, el que se dedica o tiene interés lo va a ver mucho en cerramiento de caja, instrumentos, el IP 67, 57, etcétera. Esto se verá en detalle. Los métodos de protección ISE, los diferentes métodos para, por ejemplo, atmósferas explosivas, cómo evitar una explosión utilizando un cerramiento XD, ¿no? Una cubierta ignífuga, bueno, y así diferentes tipos de cerramientos. Se verá también otras perturbaciones que pueden acontecer en las plantas, que son perturbaciones atmosféricas, etc. Los elementos que se deben utilizar, lo que se denominan sistemas anti-surge, que limitan los picos de sobretensión que provocan de repente un rayo que cae en una planta, los limitan para que justamente no se afecte el control o los sistemas de seguridad. Y después ya se verá cuando se especifican los sistemas de control, etcétera, cuáles son las causas de fallas en los sistemas de control. Hay una estadística que dice cuando hay falla en el sistema de control, bueno, la especificación tiene normalmente un 44% de responsabilidad, etcétera. Bueno, todo esto se verá, porque esto es importante para el siguiente tema, que es la seguridad funcional. Esto en los últimos años se empezó a aplicar sistemas de seguridad basados en seguridad funcional, que logran, mediante medición de los parámetros operativos y demás, logran minimizar o evitar problemas de seguridad, ¿no? Entonces, de ahí surgieron el concepto de seguridad funcional. Hay estándares, estos son estándares europeos, muy conocidos, famosos, el estándar ISS 62508 y 62511, que se verán en particular, donde se definen estos sistemas de instrumentados de seguridad, ¿no? Functional Safety, sistemas instrumentados de seguridad. O que nosotros lo denominamos SIS, Sistema Instrumentado de Seguridad. Que simplemente para que ustedes tengan claro, se verá en este módulo, son sistemas que utilizan justamente la instrumentación un poco especial, que está estudiada en cuanto a valores estadísticos y demás, para asegurar la seguridad de la planta en diferentes condiciones. Durante el control, cuando surgen el sistema de condiciones de alarma, y cuando ya se llega a la condición de emergencia, ¿no? Emergency shutdown, o por detección de fuego y gases, presencia de gas, etc. Entonces, el concepto de SIS, del Sistema Instrumentado de Seguridad, se verá un poco más en detalle cómo se logra. Es como si fuera un sistema paralelo de control, pero dedicado simplemente a la seguridad de planta. Se verá el concepto de la redundancia, porque hay sistemas que utilizan varias mediciones de la misma variable para asegurarse de que la falla de un transmisor no deje el sistema sin la protección, ¿no? Y después se hablará de lo que se llama el SIL. El SIL lo verán los que después trabajarán o trabajen en la especialidad y tengan que ver estos sistemas con el grado de integridad de la seguridad, ¿no? El Safety Integrity Level. Esto que significa que dependiendo del grado
de SIL que yo quiero incorporarle en la planta, voy a tener una mayor disponibilidad de seguridad. Bueno, no quiero ponerme más porque realmente esto se verá en detalle en el propio módulo, ¿no? Pero simplemente piensen que en la medida que aumenta el SIL va a aumentar la seguridad, la disponibilidad de la planta, lo que se denomina probabilidad de falla en demanda, ¿no? O sea, si hay una demanda de seguridad, yo me aseguro que el sistema prácticamente no va a fallar. Tiene una falla en 1.000.000, ¿no? Simplemente ese es el concepto. Bueno, acá, según la frecuencia y la seguridad de falla hay otros gráficos. Bien, creo que con esto, a ver, probabilidad de falla ante demanda, bueno, de lo que comentábamos recién, se verá en particular esto, el tema, ¿no? En el desarrollo del tema. Bien, y llegamos al último módulo. El último módulo es la unión de todo lo que hablamos antes, los distintos sistemas de control, transmisores, sensores, elementos finales de control, ola de corte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se vinculan todos estos elementos o componentes de la planta? Bueno, con sistemas de transmisión de datos, que no es simplemente un cablecito, ¿no? Es decir, bueno, conecto un cable entre el transmisor y el sistema de control y listo, ¿no? Eso era antes, hace muchos años atrás, cuando yo comencé a trabajar, sí, se hacían conexiones, un transmisor iba al sistema de control, del sistema de control salía otro cablecito a la banda, pero evidentemente eran millones de cables que estaban dando vuelta por la planta. Entonces, gracias a las tecnologías digitales, ahora tenemos los buses o sistemas digitales. Entonces, un poco de cómo evolucionan las conexiones. Bien, lo que decíamos antes, los sensores a través de una red iban al controlador, en este caso un PLC, y la señal de salida iba al actuador de una válvula más que afectaba el proceso, ¿no? Entonces, las comunicaciones analógicas que fueron y siguen siendo, ojo, las primeras eran señales analógicas producidas por un transmisor, sensor, había un cable por sensor y llegaban al sistema de control y la señal de salida también iba por un cable a la base, etc. Bueno, después vino la tecnología digital donde se digitalizan las señales, o sea, ya no es más analógica, sino que es un tren de pulsos. Entonces, esto logró que por un mismo cable pudieran ir una multiplicidad de señales. Y finalmente también tenemos conexiones sin cables. Bueno, entonces se van a ver los distintos sistemas de transmisión de datos, ¿no? Esto es lo que hablábamos de conexión punto a punto, del transmisor al sistema, etc. Bueno, pero aparecieron los sistemas digitales. Entonces, en un bus o en un mismo cable, si lo quieren llamar así, se cuelgan distintos transmisores y comparten el mismo medio físico para la transmisión de datos. ¿Por qué? Porque el dato está digitalizado, ¿no? Entonces, hay distintas redes y distintas tecnologías, protocolos, etc. Redes y buses. Hay distintas topologías de conexión de los sensores, transmisores, de distintas redes. Acá tienen una topología en bus, los transmisores se conectan al mismo cable, el mismo par, que va hacia el sistema de control, lleva la señal de 3 transmisores. ¿Por qué? Porque estas son digitales, ¿no? Entonces, cada uno a su tiempo, según lo que dictamina el máster del sistema de control, va dando su dato, va dando su tren de datos digital al sistema de control. Va a haber distintos sistemas, se van a hablar de distintos tipos de red y buses de campo, porque acá vemos dos tipos de sistemas de buses de campo muy utilizados. Uno es de base europea, que es el Profibus, con la red de campo y la red de control, DP, Profibus PA, y el Fieldbus Foundation, que, que tiene raíces americanas, ¿no? Entonces, fíjense de vuelta acá, los transmisores, los sensores, ondas de control,
se conectan a una misma orden y sale un solo cable hacia el sistema de control, ¿no? Bueno, todo esto se verá más en detalle en este módulo. Las distintas redes se verán, los distintos protocolos que se utilizan, que existen según la utilización o necesidades de distintos tipos de redes. Se darán ejemplos, de acá hay un ejemplo del sistema ASI, utiliza así en fábricas, como se conectan lo que se llaman los esclavos a la máster, ¿no? Que es la que va pidiendo los datos a los distintos esclavos o sensores, digamos, que se van a utilizar. Bueno, esto se verá en detalle. Otra arquitectura Modbus, otro sistema, cómo se pueden conectar diferentes sistemas a una red Modbus, PLC, entradas, salidas, un HMI, etc. Un ejemplo de comparación de redes de campo, de diferentes parámetros que se utilizan en cada red. Y finalmente, la jerarquía de las redes, ¿no? Es decir, desde lo que se utiliza en campo, que son las primeras redes, los fieldbus, donde se conectan los sensores, y después se va a ir subiendo en categoría o en jerarquía hacia los sistemas de control y después inclusive hacia los sistemas administrativos, porque de los sistemas de control, actualmente las plantas modernas, el sistema administrativo, o sea, las gerencias, o los CEO de las plantas, toman datos para ver qué producción se está dando, cuánto se vendió, cuánto se compró del producto, etcétera, y toman los datos de los sistemas, ¿no? Entonces, todo eso, cada sistema tiene su bus o red que va tomando datos de abajo, digamos, ¿no? Entonces, del campo se van subiendo en jerarquía y en tipo de red, ¿no? Entonces se verá el ejemplo y cómo se denominan estas redes, ¿no? Por supuesto que esto puede ser inclusive hasta a nivel mundial, ¿no? Es decir, mediante Internet y demás se puede transmitir datos a otros países, o sea que la gerencia de una compañía internacional puede estar en Suiza y ver lo que está pasando en su planta en Sudamérica, en Europa, etcétera, en Malasia o lo que fuera. Bien, diferencia entre redes industriales y redes de datos, ¿no? Hay diferencias entre las características de cada red. Y finalmente se va a ver un pantallazo de lo que son las transmisiones de datos wireless, o sea, sin cables, ¿no? Que se utilizan en determinadas instalaciones. Por ejemplo, acá lo estamos utilizando en Neuquén, en redes petroleras y demás, que están apartadas, entonces sale muy oneroso tirar cables y se utilizan sistemas sin conexión de cables por transmisión electromagnética, ¿no? O por wireless. Bueno, bien, con esto, a ver qué horario tenemos, bueno, prácticamente una hora, 6 menos 5, terminamos esta presentación. Yo desde ya les agradezco a todos su asistencia, su interés, y voy a dar un par de datos o información antes de terminar y si quieren hacerme alguna pregunta, pero recuerden que si se anotan este curso completo de los 10 módulos, antes del 27 del 3, que creo que es los próximos 10 días, 15 días, del 27 de este mes, hay un 15% de descuento en el valor del curso. Y después, los que se inscriban en el curso completo tienen un 10% de descuento en las especializaciones. O sea, el que se anotó en todo el curso completo, si quiere hacer alguno de los módulos de especialización, por ejemplo, el primer módulo que vimos, el módulo 1A, si quieren hacer el módulo 1B, que es externo a estos 10 módulos, si quieren anotarse, van a tener un 10% de descuento en este módulo por haberse anotado en los 10 módulos del curso completo.
tal cual, tal Ese es cual. el comentario que les quería hacer. Bueno, acá yo quedo a disposición si quieren hacerme alguna consulta. Bien, quedo a su disposición si quieren habilitar los micrófonos, alguno que me quiera hacer alguna pregunta en particular. Disculpen que fui muy rápido, pero la pretensión de este webinar no era dar el curso justamente, sino que tuvieran una idea del tipo de temas que se iban a tratar en cada uno de los módulos. Es realmente muy completo y se ven prácticamente todas las tecnologías que se utilizan actualmente, se ven todas las variables principales, los sistemas de control, los sistemas de seguridad que se están colocando actualmente. Es realmente muy, muy integrador, ¿no? Para el que necesita tener idea y sumergirse en la especialidad, ¿no? Entonces, el que tenga interés, yo le recomendaría que se anote que va a ser una buena inversión. Y al desarrollarlo así en 10 módulos no es tan abrumador porque evidentemente dar toda esta información en poco tiempo también lo puede saturar, ¿no? Entonces, yo creo que está bien armado el hecho de irlo dando por semanas y en 10 módulos para que ustedes tengan una buena idea. Entonces, por supuesto, se va a dar toda la información escrita de cada uno de los módulos, se va a anticipar la información para que ustedes tengan disponibilidad escrita de todo lo que se va a dar en los módulos, ¿no? Y puedan preguntar o las dudas que tengan. Bien, Sí, Gustavo, les aclaramos que les quedan las clases grabadas, todas las clases correcto, grabadas se las pueden bajar, porque la DECA se exactamente. las manda, o sea que tienen como para escucharlas varias veces y sacarse las dudas, y después Claro, también tendrán la forma de conectarse con ADECA y que nosotros sigamos contestándole algunas consultas acerca del correcto. tema. Y una cosa que este resumen que vos hacés de vuelo de pájaro sobre todo lo que se da en el curso de ingeniería básica, es muy bueno que lo revisen, que lo tengan en cuenta, porque en realidad es una síntesis muy importante de todo lo que se tendría que tener en cuenta, ¿no es cierto? Claro, claro, Y después, exactamente. después de cada tema se dan cursitos extra para el que quiere profundizar en una cosa. Por ejemplo, qué Claro, sé yo, le interesa medición de caudal de todos los elementos, bueno, va a haber un curso de medición de caudal a continuación de lo claro. básico que se ve acá. Lo que la idea nuestra básica sería que, bueno, que tienen cómo hacer las hojas de datos, lo que es la ingeniería básica. Bueno, perdón Exacto. por la No, no, muy, participación. muy bien y muchas gracias, Eduardo. Eduardo es uno de los profesores del curso, así que está muy bien su intervención y desde ya te agradezco, Eduardo, los Sí, comentarios. Es muy importante lo que dijiste. Sí, acá me estaban sería bueno que preguntando, alguno consulte, pero claro, por me ahí no se estaban anima. preguntando, vi un pequeño chat, si llegó tarde la persona y está grabado esta presentación o el webinar, está grabado así como van a estar grabados todos los módulos, entonces ustedes lo van a poder eh, volver a ver en la red. Después, digamos, la administración o nuestra secretaria, Karina, les va a dar la conexión para poder volver a verlo. Así que no tengan problema por ese lado, ¿no? Lo pueden ver de vuelta, sí, sin ningún problema. Bien, en fin, yo les vuelvo a repetir, el que está interesado y que realmente tiene interés en esta especialidad, que es muy dinámica y de mucha utilización,
la especialidad de instrumentación y control en todas las ingenierías de planta. Yo tuve oportunidad después, aparte de haber trabajado muchos años en instrumentación y control en Techín, después estuve en la coordinación de especialidades y en la gerencia de ingeniería, de proyectos y demás, o sea que tuve contacto con el resto de las ingenierías. Les puedo decir que instrumentación y control es de las especialidades que tiene más dinamismo en cuanto a tecnologías. Ustedes se pueden dar cuenta bien en forma obvia de toda la parte electrónica, digital, etcétera, que tiene hay intervenciones, por no decir mensual, por no decir semanales o diarias, semanales o mensuales de nuevos sensores, instrumentos, controladores, etcétera. O sea que tiene mucho movimiento, ¿no? Entonces ese es el interés de la especialidad. A lo mejor no es lo mismo con especialidades más duras, como puede ser cañerías o equipos, o civil, etcétera, ¿no? Entonces lo lindo de la dinámica de esta especialidad de instrumentación y control. Y el otro tema, que también lo vamos a decir, que no me escuchen las otras especialidades, es el cerebro de la planta. Instrumentación y control es el cerebro que maneja una planta, el que dictamina si la planta anda o no anda. O sea que esa es la importancia del ingeniero, del técnico de instrumentación y control, ¿no? Así que es muy gratificante, digamos, la especialidad. Bien, no quiero hablar más yo, si alguno tiene alguna otra consulta, estoy a su disposición, inclusive si ven si ven de vuelta la exposición que está grabada, en el último slide está mi mail personal que pueden mandar alguna consulta ahí. Bien, no sé si alguno quiere conectarse o dar alguna pregunta, si no ya daríamos finalizada la charla. Bueno, Bueno, desde ya gracias Eduardo por tu intervención y de vuelta gracias a todos los que estuvieron aguantándome. Lo quise hacer corto para no aburrirlos, espero no haberlos aburrido demasiado, y espero verlos el primer módulo. El primer módulo lo voy a dar yo el 6 del 4, ¿no? El 6 de abril vamos a estar con el primer módulo del curso. Así que espero que puedan anotarse y los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Eduardo. listo, Este, buenas tardes, buenas tardes. bueno, buenas tardes a todos, ¿eh? Gracias. Chao, buenas tardes.